Pues yo voy a hacer referencia, como ustedes pueden imaginarse, a algunos aspectos que son complementarios de los vistos y que se sitúan fundamentalmente en un punto distal del tratamiento final que corresponde salvar vidas humanas y que es el que hace referencia a los estudios preliminares en animales, a la postre que es donde está el origen de todo este mal que estamos sufriendo. Mi ponencia se titula, como ven ustedes, Coronavirus animales y en la interfaz humana. Vaya por delante de que es una admisión prácticamente generalizada que todos los coronavirus son de origen animal. Hay algún debate en relación con algunos de los coronavirus humanos, faltan evidencias, incluyendo naturalmente el SARS-CoV-2 que estamos padeciendo, pero de forma remota o próxima, los ancestros de prácticamente todos los coronavirus humanos se sitúan en el mundo animal. Y precisamente los animales fueron los primeros en informar del padecimiento de enfermedades producidas por este grupo de virus. El virus de la bronquitis infecciosa aviar, como causa de una enfermedad de las gallináceas, de las gallinas, fue descrito en 1930 en explotaciones aviares de Dakota del Norte, en los Estados Unidos, y la primera publicación que se ocupó de ello tuvo lugar en el año siguiente. En 1936, esto es 5 años después, se demostró su naturaleza filtrable, en la forma que en aquel entonces se denominaba a lo que hoy denominamos virus, y el siguiente fue un virus del ganado porcino, el virus de la gastroenteritis transmisible porcina, económicamente muy importante, que fue seguido de un virus que tiene fundamentalmente interés en colonias de ratones de laboratorio, el virus de la hepatitis murina, que se describió en 1951. Y a partir de aquí ya se describieron coronavirus animales en numerosas especies, produciendo fundamentalmente desórdenes de dos tipos de perfiles, bien entéricos o bien respiratorios, y en algunos casos combinados ambos, sobre todo en relación con algunas cepas de la especie tipo que producía un síndrome u otro. El primer virus coronavirus humano fue descrito en 1967, hubo una descripción previa de Tyrrell, pero sobre todo fueron Almeida, que era una microscopista que trabajaba con Tyrrell, y que fue capaz de visionar al microscopio electrónico la imagen típica de lo que hoy conocemos como un coronavirus a partir de los hisopos nasofaríngeos de residentes de médicos del Reino Unido. Se relacionaron con el resfriado común y le denominaron 229, y la curiosidad era que morfológicamente no había distinción alguna en relación con los virus de la bronquitis infecciosa aviar. Y precisamente este aspecto de corona solar fue el que hizo denominar a este grupo de virus como coronavirus, que ya en la primera descripción así fue bautizado, y desde entonces se conoce con un virus con una denominación que no ha cambiado en absoluto. Desde aquella fecha se han aislado gran cantidad de coronavirus, de virus de estos grupos de animales domésticos y salvajes, primando fundamentalmente los procedentes de quirópteros, de murciélagos, que son reservorios universales. Le van a la zaga los roedores y también las aves, tanto domésticas como silvestres, que se ciñen fundamentalmente en algunos de los grupos particulares de estos coronavirus. Hay en el hombre 7 especies descritas, 3 especies epidémicas, que son las que han preocupado y están preocupando: el SARS coronavirus 1 o el responsable del síndrome respiratorio agudo grave, que se describió en 2002-2003, el del síndrome respiratorio de Oriente Medio y el actual SARS-CoV-2, que produce la pandemia por la COVID-19. El hombre está empeñado en clasificar los seres biológicos, cualquiera que sea su naturaleza, y a veces no resulta fácil, por mucho que en estos momentos se disponga de herramientas de gran precisión, fundamentalmente de la naturaleza genética o molecular. Bien, el Subcomité Internacional de Taxonomía de Virus para los coronavirus admite alrededor de 40 especies, 39 especies, que distribuye después
en 4 géneros y 25 subgéneros. La verdad es que es un marco muy estrecho. Ceñirse a esta situación, las circunstancias actuales lo está demostrando, es harto complicado, pero en cualquier caso es lo que tenemos. 4 géneros, alfa, beta, delta y gamma coronavirus, que se reparten en 14 subgéneros el primero, 5 el segundo y 3 cada uno de los 2 subgéneros restantes, los delta y los gamma coronavirus. Si algo distingue a estos virus es naturalmente su naturaleza estructural, que nos ofrece pues, una partícula aproximadamente esférica en la que se proyecta sobre el exterior una espícula o proyección denominada proteína X, que termina en un trímero y que tiene como función principal la unión al receptor celular, pero además en el proceso de invasión se fusiona la membrana del endosoma con la membrana del virus y permite la liberación del ácido ribonucleico en el citoplasma celular, comenzando de esa manera el ciclo biológico de replicación del virus. Es la única que induce anticuerpos neutralizantes y está formada por 2 fragmentos denominados S1 y S2, en el primero de los cuales se incluye una parte muy importante que es el dominio de unión al receptor. Además, la proteína E, que es la que forma parte de la envoltura funcional en el ensamblaje de las proteínas en el ciclo biológico del virus, la proteína M, que forma la matriz, la más abundante de todas, y la proteína N, que se une al ácido ribonucleico formando la nucleocápsida. Y luego algunos virus, ejemplo de los cuales es el virus de la hepatitis murina, tienen una quinta proteína adicional que es una hemaglutinina esterasa. Bueno, son peculiares estos virus. Para empezar, es un virus con ácido ribonucleico monocatenario y de polaridad positiva, por lo tanto la corriente va a 5', 3', que tiene probablemente el mayor tamaño de todos los virus ARN conocidos, llega hasta 31 kilobases. Y por lo tanto una capacidad para codificar numerosas proteínas, hasta 29 se cifran, por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2, que se dividen entre estructurales y no estructurales. Bueno, la estructura genómica está formada por marcos abiertos de lectura, 2 de los cuales son principales porque lo que hacen es expresarse inmediatamente formando proteínas tempranas que son no estructurales, hasta un total de 16, a partir de 2 poliproteínas que se denominan PP1A y PP1B. Pero entre estas 16 proteínas no estructurales se incluye la replicasa, es decir, una polimerasa RNA dependiente, que naturalmente es el elemento necesario para iniciar la replicación del ácido nucleico vírico y constituir así el genoma de la progenie. El resto de marcos abiertos de lectura, en algunos casos llegan hasta 10, que se expresan fundamentalmente en forma de ARN subgenómicos para dar lugar al resto de proteínas, en este caso estructurales, y otras proteínas mal conocidas, fundamentalmente ligadas a genes solapados, es decir, genes incluidos dentro de los genes, que en algunos casos son realmente importantes, como sucede con el caso del marco 3A, que genera los 3T, 3B y el más recientemente descrito, el 3T. La mayor parte de estos ARN subgenómicos lo que generan son proteínas accesorias, muchas veces de difícil conocimiento si es que se dispone de alguno. Estos virus están dotados de una gran plasticidad genética, que es una característica que contribuye inevitablemente a su evolución en la naturaleza. Y para ello utilizan 2 mecanismos principales de variación. Mutaciones puntuales, que en principio no tienen por qué generar cambios, pero que son fáciles de suceder como consecuencia de la ausencia de un sistema de corrección, como todos los virus ARN que se replican en el citoplasma, y que se van acumulando progresivamente, propiciando una deriva genética que diferencia al final la progenie. Todo ello es importante a la hora de constituir fundamentalmente sistemas de adaptación a los receptores celulares que serán los que propician la invasión y la replicación del virus. Y al lado de este sistema hay un sistema de recombinación, en este caso universal, tanto homóloga como heteróloga, que se sucede fundamentalmente cuando tiene lugar una coinfección de una célula por más de un virus en el que la existencia de secuencias consenso
pues facilita que la replicasa, esa polimerasa ARN-ARN dependiente, pueda saltar entre las cepas y sintetizar un ARN híbrido que propicia cambios en la patogenicidad del virus. Desde el principio se describieron linajes o cepas que luego se han ido matizando o perfilando a lo largo de estos meses de evolución de la pandemia, en el caso del SARS-CoV-2, que pueden, sin duda, cambiar situaciones trascendentes en la biología del virus. Cambian el perfil antigénico, el tropismo tisular, el tropismo orgánico y, lo que es más importante, pueden cambiar el rango de hospedador, lo que propician algo que es incuestionablemente una seña de identidad de estos virus: la facilidad para el salto de la barrera de especie. Normalmente, la selección natural después orientará a la adaptación, cumpliendo una regla general, que las cepas menos virulentas son las que permanecen, porque desde el punto de vista biológico, si el virus es muy mortal, tiene que buscarse otros hospedadores, y eso para el virus es un mal negocio. Inicialmente, como decíamos antes, se describieron 3 linajes que se designan con letras mayúsculas A, B y C. El linaje A es el más antiguo, el linaje B es el primero descrito en Wuhan y el linaje C es probablemente el más moderno. Y de todos estos linajes, el linaje B ha propiciado la aparición de lo que se denominan grupos genéticos identificados con otras letras mayúsculas, S, L, V y G, cada uno de los cuales están identificados por sucesión de mutaciones puntuales. Pero en el grupo G y los 2 subgrupos que incluye este género, que es este grupo, el GH y el GR, hay una mutación que acontece en la proteína S que se ha constituido en principal, porque esta mutación, que cambia el ácido aspártico por la glicina en el residuo 614, seguramente tiene algo que ver con la capacidad del virus para ser más infeccioso y transmisible, aunque no es una opinión que esté sustentada por todos los investigadores. En este verano pasado, a comienzo de la segunda ola, se asoció en España, en la comunidad autónoma de Aragón, a infecciones en trabajadores temporeros del verano, una mutación nueva que se definió como 20A-EU1 y que posee sobre todo cambios en 2 proteínas, en la proteína S y en la proteína N, la proteína S de la espícula y la proteína N de la nucleocápsida. Las mutaciones fueron un cambio de la adenina por la valina en el residuo 222 en la primera de las proteínas, y lo mismo en el caso de la proteína N, pero cambiando el residuo del 222 al 220. Parece que este cambio del nuevo linaje, con estas mutaciones correspondientes, se convirtió después en mayoritaria en el resto de Europa y seguramente se asoció fundamentalmente a la segunda ola. En los últimos meses se han asociado también la aparición de linajes nuevos, como un linaje que ha aparecido en Dinamarca, asociada a la cría de bisones comerciales para peletería, que se han identificado en hasta 5 clústeres o grupos, dentro de los cuales uno de ellos está caracterizado por una serie de mutaciones muy definidas, es el grupo 5, y que ha sembrado de cierta intranquilidad e incertidumbre a los responsables sanitarios y a los investigadores, porque se asocia, al parecer, con una menor capacidad para ser neutralizado por los anticuerpos, por ejemplo, de vacunas. Con lo cual, bueno, pues los investigadores están realmente preocupados con el sistema y, como veremos más adelante, han puesto en marcha reglas de erradicación de lo más drástico. Y en este mes pasado de noviembre se han comunicado en Sudáfrica 16 nuevos linajes correspondientes a los linajes iniciales B y C. La proteína S es principal, ya lo decíamos antes. Está formada por 2 fragmentos, el S1 y el S2, que se separan por un sitio caracterizado por la presencia de aminoácidos polibásicos, que es el sitio de escisión preferente por proteasas ubicuas, fundamentalmente por serin-proteasas, que lo que hace es activar la proteína, algo parecido a lo que ocurre con los virus influenza. Y en las proximidades del extremo N-terminal del fragmento S1 se sitúa el dominio de unión al receptor, que tiene las características de ser móvil, con lo cual se desplaza acomodándose a la topografía del receptor celular, permitiendo de esa manera que, si existe coincidencia, se propicie primero la unión y luego la invasión.
Se han descrito hasta el momento distintos tipos de receptores en el SARS-CoV-2, pero también en el SARS-CoV-1 inicial y en el NL63, un virus humano también relacionado con el resfriado común o catarros. Se utiliza la enzima convertidora de la angiotensina 2, que se expresa de forma basal en cantidades importantes en el intestino delgado, en los testículos, en el riñón, en el corazón o en la vesícula biliar. Otros virus, como el del síndrome respiratorio de Oriente Medio, virus humanos también del catarro, el 229E, el virus de la gastroenteritis transmisible porcina o un coronavirus respiratorio porcino, utilizan otros receptores como la dipeptidilpeptidasa 4 o la alanina aminopeptidasa N. Son seguramente los dos tipos de receptores más comunes. El virus de la hepatitis murina utiliza una molécula de adhesión celular y el coronavirus bovino utiliza carbohidratos. Y en los coronavirus de murciélagos, fundamentalmente pertenecientes a los subgéneros sarbecovirus y merbecovirus, se utilizan tanto el AC2 como el DPP4, es decir, la dipeptidilpeptidasa 4. Bueno, los coronavirus aviares fueron los inicialmente descritos asociados a la primera enfermedad descrita producida por un coronavirus. Están descritos como especie única por parte del Subcomité Internacional de Taxonomía de Virus, forman parte del último de los subgéneros, el igacovirus, dentro de los gamma coronavirus, y afectan a todas las galliformes. La gallina doméstica y otras aves sufren de la enfermedad, que es económicamente importante, en forma respiratoria, renal y ocasionalmente con fallos reproductivos. En cierto modo se le parece también el coronavirus que produce, que es la misma especie, enfermedad respiratoria y renal en el faisán, mientras que el coronavirus del pavo, el de la codorniz o el de la gallina de Guinea tienen un tropismo exclusivamente entérico. Los coronavirus del cerdo, que incluyen hasta 6 especies con distinto tropismo tisular y varios ancestros, incluyen representantes realmente importantes. Por ejemplo, el virus de la gastroenteritis transmisible porcina es, después del coronavirus aviar, el más antiguo conocido. Se describió en 1946 y la característica es que su ancestro posiblemente sea un coronavirus canino. De este virus ha emergido después el coronavirus respiratorio porcino, que también es un alfa coronavirus y que produce enfermedad respiratoria. Hay un cambio de tropismo en relación con el virus. Quedan 2 coronavirus que producen en el cerdo diarrea epidémica o un síndrome realmente grave que ha producido, hace nada que se ha descrito, en 2017, en la provincia de Guangdong, en China, pues miles de víctimas de cerdos, teniendo que aplicar el gobierno chino pues, medidas de erradicación realmente drásticas, es el virus del síndrome de diarrea aguda severa, el SARS-CoV, con lo cual se completan 4 alfa coronavirus en el caso del cerdo. Estos 2 últimos, curiosamente, tienen ancestros en quirópteros, en murciélagos del género Scotophilus o del género Rhinolophus. Luego hay un beta coronavirus que produce una enfermedad que se denomina encefalomielitis hemaglutinante porcina, neurológica, pero que también puede ser entérica, y un virus raro porcino, está desubicado, es un delta coronavirus, y que parece que es un recombinante producido como consecuencia del cruce de un coronavirus de citácidas, de loros, con otros de búlbulos. Los coronavirus de rumiantes son más simples, pero tienen mucha influencia desde el punto de vista de su condición ancestral. Un beta coronavirus, el beta coronavirus de rumiantes tipo 1, produce enfermedad en el ganado bovino, en ovinos, en caprinos, etc., en rumiantes, incluyendo el dromedario, y producen diarrea y síndromes gastroentéricos, teniendo como ancestros, curiosamente, ratas, se dice ratas chinas, el coronavirus HKU24, con la particularidad que el del dromedario, el último de los rumiantes incluidos en esta serie, tal vez pueda derivar del coronavirus bovino o del ancestro, o ser un ancestro similar al del coronavirus humano del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Hay un alfa coronavirus también con la misma denominación que el humano, que se identifica con el catarro o resfriado común, afecta a la alpaca y al dromedario y tiene su origen fundamentalmente en coronavirus de murciélagos.
Los carnívoros son muy importantes, tanto los domésticos como los salvajes. Lo son porque, por una u otra razón, los primeros forman parte de ese espectro de mascotas que conviven con el hombre, cada vez más importante, e incluyen un alfa coronavirus que se divide en dos linajes, tipo 1 y tipo 2. El 2 procede del 1 y ambos afectan al perro. No se conoce el ancestro y producen normalmente gastroenteritis, excepto algunas cepas pantrópicas que son graves y que producen enfermedad sistémica. Un beta-coronavirus procede del bovino, el beta-coronavirus tipo 1 del perro, tiene tropismo respiratorio y produce una enfermedad respiratoria infecciosa canina. Esta enfermedad suele ser bastante común, formando parte de un síndrome de enfermedad respiratoria canina que se conoce con el nombre de tos de las perreras, que suele ser habitual fundamentalmente en las residencias de esta especie animal, donde muchos propietarios dejan a los animales cuando tienen que desplazarse por motivos de viajes o de ocio. Los felinos son importantes porque además son especialmente susceptibles. El alfa coronavirus tipo 1 del gato produce una enteritis benigna asintomática, pero hay cepas que producen una enfermedad grave y mal conocida, la peritonitis infecciosa felina, que cursa con dos formas, una seca y otra húmeda, esta última con una superproducción de un líquido pastoso, gelatinoso, que llena todo el abdomen del animal y es muy grave. Después, los mustélidos, tanto el hurón como el bisón, son susceptibles a la enfermedad natural por la mayor parte de los coronavirus, producen enteritis catarral epizótica o enfermedad sistémica en el caso del hurón y también gastroenteritis catarral epizótica en el caso del bisón. Los murciélagos es inevitable una referencia a ellos porque son reservorios universales. Y hasta no hace demasiado tiempo nadie se preocupaba de ellos, pero el primer registro se produjo fundamentalmente en el año 2005 como consecuencia del padecimiento del SARS, del síndrome respiratorio agudo grave del año 2002-2003, lo que propició un interés creciente y los investigadores se volcaron en proyectos y programas para conocer la carga de coronavirus de los murciélagos. Y la sorpresa fue enorme. Se han descrito más de 500 especies o cepas no admitidas como especie por el Comité de Taxonomía, pero solo se han reconocido unas pocas. Y, sin embargo, la realidad está muy próxima a lo que se observa porque más del 35% del viroma de los murciélagos son coronavirus, así que son portadores universales de estos virus. Y los murciélagos son singulares fundamentalmente en relación con su vuelo, la característica que no tiene ningún otro tipo de mamífero y que exige, en primer lugar, que sean animales muy livianos de peso, pero que tengan una mayor tasa de metabolismo para propiciar la energía que necesarian para el vuelo, que es muy exigente, lo cual genera niveles altos de radicales libres de oxígeno que propician daño en el DNA celular. Y para evitar la respuesta inmunitaria frente a este DNA celular dañado, lo que han conseguido mediante la evolución es un sistema que limita, reduce o amortigua tanto la inflamación como la respuesta inmune innata. Fundamentalmente tienen una producción constitutiva basal de interferón, que a su vez condiciona la producción también de genes estimulados por el interferón, que a su vez propician la producción de citoquinas que controlan la producción del interferón en un nivel basal, lo cual, sumado a un control de la respuesta de anticuerpos, permite la persistencia del virus, que se rompe habitualmente por situaciones de estrés, como puede ser la salida de la hibernación o la presencia de infecciones secundarias, por ejemplo bacterianas, lo que hace que se eliminen al medio ambiente gran cantidad de virus y condicionen una situación de riesgo biológico que condiciona el salto de barrera de especie y, por lo tanto, la emergencia. En definitiva, el sistema inmune y respuesta inmune de los murciélagos están adaptados a ser el reservorio natural no solo de coronavirus, sino de muchos virus, entre ellos risavirus, los virus Nipah o Hendra en relación con los genipavirus, etcétera, etcétera, que une a este interés en relación con cuadros de enfermedad infecciosa emergente algún misterio que controla el envejecimiento. Los murciélagos llegan a vivir entre 30 y 40 años, que supone para su peso y tamaño aproximadamente, comparando por ejemplo con roedores, con ratones, pues 10 veces más de esperanza de vida que aquellos otros. Los coronavirus humanos son 7, como hemos dicho,
4 cepas de escasa importancia desde el punto de vista que aquí nos ocupa, el NL63, cuyo ancestro son murciélagos del género Hiposideros, el 229E, que procede de la alpaca, su ancestro son rumiantes de esta especie, el OC43, ya hicimos mención a ella, procede del coronavirus bovino, y el HKU1, que posiblemente proceda de cepa de roedores. Así que, como ven, aquí se mezclan diversidad de orígenes animales para propiciar cepas que se han adaptado al hombre, produciendo enfermedades respiratorias benignas. Y las 2 cepas epidémicas pandémicas tienen también su origen en murciélagos. El SARS-CoV-1 procede de recombinantes de murciélagos del género Rhinolopus con intermediarios, probablemente la civeta de palma u otros carnívoros, mientras que el MERS tiene como ancestro común la Neuromycia capensis, un murciélago también, con intermediarios representados por los dromedarios. Todos son coronavirus de ascendencia animal, o cierta o posible. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el SARS-CoV-2? Pues aunque aún no está demostrado, el más cercano es también un virus de murciélago, el RAT-G13 de Rhinolopus affinis, que tiene un 96,2% de identidad. Pero, curiosamente, difiere de un elemento importante, que es el dominio de unión al receptor, por lo cual se le relacionaría más estrechamente con una cepa de pangolines malayos, pero tampoco esta es perfecta, porque carece del sitio de escisión polibásico, que es el elemento que tienen que escindir las proteasas ubicuas para que la proteína sea funcional. Así que, en cualquier caso, nos movemos en el terreno de las hipótesis o especulaciones, admitiéndose que probablemente el SARS-CoV-2 deriva del RAT-G13 desde hace varias décadas y en el tramo reciente de evolución habría tenido a otro animal, un murciélago de herradura o un pangolín o serpientes, como un hospedador intermediario, en definitiva no intermediario, pero que hubiera cumplido su evolución. En estos momentos hay una misión internacional de la Organización Mundial de la Salud, formada por 10 científicos chinos y 10 científicos internacionales, algunos después serán aludidos, que tiene como objetivo principal precisamente establecer definitivamente cuál es el origen del SARS-CoV-2. Y hay cuestiones muy importantes desde el punto de vista de las ciencias veterinarias que nos ocupan aquí, y es el que hace referencia a infecciones naturales por el SARS-CoV-2 en animales, lo cual supondría una zoonosis inversa, un spillback o una antropozoonosis que genera habitualmente incertidumbre, sobre todo cuando se refiere a animales domésticos que son considerados mascotas o animales de compañía. Se describieron primero 2 perros en Hong Kong al principio de la pandemia, de un total de 17 perros y 8 gatos encuestados, que procedían de propietarios enfermos o positivos o contactos. Después se describieron casos en Estados Unidos, en los Países Bajos. Hubo una serie importante de gatos positivos que se describieron en Estados Unidos, en Hong Kong, en Francia, en España, 2, en Alemania, en el Reino Unido y en Rusia. Y todos ellos igualmente propiedad de propietarios positivos con o sin síntomas, y los animales normalmente manifestaban signos respiratorios o digestivos, pero en general débiles. Es curioso lo acaecido en una residencia de estudiantes francesa, en la que de 20 residentes, 13 fueron positivos a COVID y tenían con ellos animales de compañía, 9 gatos y 12 perros. Ninguno resultó positivo, lo que pone de manifiesto la variabilidad. Importante fue el estudio llevado a cabo en colonias callejeras de gatos. Ya saben ustedes que en estos momentos esta es una situación muy complicada, fundamentalmente por los amantes de estos animales, a los que proporcionan alimentos que se reproducen sin ningún control, por mucho que existan recursos accesibles, entre otros para esterilizarles y demás, pero que, bueno, pues en esa dinámica podrían representar algún riesgo. Y, de hecho, en un estudio llevado a cabo en Wuhan al principio de la pandemia, comparando con situaciones anteriores, encontraron un 15% de gatos callejeros que presentaban anticuerpos frente al SARS-CoV-2. Luego vino la descripción de una tigresa malaya en el Zoo del Bronx, en Nueva York, que se amplió a 4 tigres más, en total 5, 3 leones. Se supuso que habían sido contagiados a partir de los cuidadores.
Y lo más preocupante vino después en relación con granjas de bisones peleteros. Primero en Holanda, se describieron 35 granjas positivas. Después en Dinamarca, el problema creció hasta una envergadura muy importante, más de 200 granjas con animales positivos. Después en Estados Unidos, las citas de los medios de comunicación hablan de 2 granjas, pero en algunos estados hablan de mucha incertidumbre. En España, de una granja en la provincia de Teruel, y todos ellos de bisones americanos peleteros, neobisón, bisón. A partir de aquí hay también algunas historias muy importantes a las que en un momento aludiremos. En cualquier caso, la importancia de los animales en relación con la recepción por susceptibilidad o resistencia del SARS-CoV-2 a partir del hombre, naturalmente no queda con las evidencias de infección natural, sino que también se ha ampliado a estudios experimentales utilizando modelos en los que resulta que, exceptuando el perro, que es poco susceptible, una serie de animales que incluye el hámster y otros cricétidos, el gato, los primates, o el ratón transgénico al que se ha modificado mediante la incorporación del gen del receptor humano AC2, los demás, naturalmente y afortunadamente, se comportan como resistentes, el caso del cerdo y de las aves. Estos estudios se completan con infecciones experimentales en cultivos celulares de líneas sin modificar, como las células epiteliales humanas, células Vero o células CACO2, o líneas modificadas, transgénicas, la línea GELA o la línea BHK21, que generan, digamos, bastante diversidad de posibilidad de infección. Y todos los investigadores dicen que estos resultados tienen que interpretarse con mucha cautela. La misma que está generando datos de proyección en 3D in silico a partir de la estructura conocida del receptor humano AC2, en los que, igual que entonces, bueno, pues se amplía el procedimiento de definir si hay susceptibilidad o no la hay, pero que los datos, bueno, pues hay que interpretarlos con mucho cuidado. El resultado es que prácticamente mapache, gato, león, tigre, hurón, bisón, murciélagos del género Rusetus, como Rusetus aegyptiacus, los primates, el titi común, el mono verde, el mono rhesus, el macaca mulata, hámster, el ratón ciervo, ambos cricétidos, o las musarañas son susceptibles y muchos de ellos son eficientes en la transmisión experimental, sobre todo por vía aérea. Un dato realmente importante que se suma a las posibilidades o probabilidades. La posibilidad será que pueden ser, o la probabilidad será que hay razones para que lo sea, de otra serie importante de animales que acaban de ser objeto de un estudio pormenorizado de un equipo multidisciplinar internacional con investigadores belgas, alemanes y chinos, en los que resulta que los rumiantes son posibles susceptibles, los delfínidos, las marsopas, los osos, las civetas, las jinetas, los murciélagos, naturalmente, el conejo, los équidos, que son probables susceptibles, carnívoros silvestres como el zorro, el lince o los mustélidos, otros mustélidos distintos del hurón y del bisón, y que afortunadamente se mantienen estos estudios en la evidencia de resistencia por parte del cerdo, de las aves, del ratón y de la rata. La gran pregunta que surge ahora es ¿qué pasa con los animales contagiados? ¿Existe posibilidad de un nuevo salto inverso? ¿Los animales se pueden convertir en nuevos reservorios si han sido contagiados por el hombre y vuelven a contagiar nuevamente a la especie humana, a comunidades humanas? Pues el riesgo, aunque excepcional, existe, es real. Y ocurre tanto, o puede ocurrir tanto, desde los animales domésticos como los salvajes. Y lo más grave es que podrían adaptarse, constituyendo una serie interminable de riesgos a los que hay que anticiparse, porque el problema no se reduce con tratar al enfermo, sino que hay que prevenirlo. La demostración la tenemos muy evidentes en el caso de los bisones. El primer caso de contagio humano a partir de bisones contagiados a su vez por humanos se produjo en Holanda en el mes de abril, y después han habido casos en Estados Unidos, en Dinamarca, en España, el 16 de julio, por ejemplo, en Teruel, afortunadamente asintomáticos, y el que ya citábamos en Dinamarca con un grave problema, un problema de mucha envergadura, porque se habla de más de 200 granjas infectadas
y que solamente desde junio a mediados de noviembre se habían contabilizado 214 casos humanos con variantes de al menos 5 grupos o clúster, todos los cuales incluían una mutación tirosina a fenilalanina en el residuo 454, que se asociaban inevitablemente en un origen de bisones. Pero 12 casos estaban infectados con esa variante a la que yo hice alusión al principio, denominada grupo 5, que incluye una combinación singular de mutaciones que presentan menor sensibilidad a los anticuerpos neutralizantes. Vean ahí posibles problemas en relación, por ejemplo, con las vacunas que están elaboradas a partir de cepas comunes. ¿Qué perspectivas nos quedan en relación con el futuro? Pues el futuro es siempre el mismo. Hay que recordar que 3 de cada 4 enfermedades humanas son zoonosis emergentes. Por lo tanto, el riesgo existe y las evidencias de todo esto son crecientes. No hay mejor prevención que el conocimiento y la vigilancia epidemiológica, conocer los factores de riesgo y su coincidencia para después predecir la aparición de nuevos eventos de salto de especie. No olvidemos que la vigilancia es prevención y que la prevención es el mejor sistema de control. Y aquí abocamos a la doctrina que muchos cultivamos, ojalá que seamos todos, de One Health, una sola salud. La colaboración es necesaria, que lo que hace es proponer al ser humano una lección de humildad para entender que nuestra salud depende de la de los animales y del ambiente, es decir, de la salud de los ecosistemas. Y aquí tienen algunos ejemplos de colaboración necesaria, de esta que estamos predicando aquí. La colega Jonna Macek es una ilustre catedrática de la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Davis, en California, directora del Instituto One Health. Esta escuela está en el número 1 del ranking mundial de las escuelas de veterinaria y es la directora global, ha sido durante 10 años del programa PREDICT. ¿Qué es el programa PREDICT? Pues es un programa de alerta temprana de emergencia viral que estudia animales salvajes en zonas hotspot, es decir, zonas calientes, en el que el principal pionero es un naturalista, biólogo, Peter Daszak, presidente de una ONG que se llama EcoHealth Alliance, y que ha establecido un ímprobo trabajo desde el año 2000, fundamentalmente en China y en países del sudeste asiático desde el SARS-CoV-1, definiendo esas zonas calientes mundiales. Fíjense ustedes que desde 2009 el programa PREDICT ha estudiado más de 164.000 muestras de animales salvajes, que se han detectado más de 1.200 virus potencialmente zoonósicos y pandémicos, 160 de los cuales son semejantes al SARS-CoV-2, la que nos espera. Por eso se ha puesto en marcha un programa internacional que se llama Programa de Viroma Global, cuya prueba de concepto precisamente lo estableció esta ilustre colega americana, que pretende la recopilación y secuenciación masiva de virus, muchos de los cuales están por describir y por descubrir. Se habla de más de 800.000 virus en reservorios animales sin descubrir, 500.000 de los cuales tendrían potencial zoonósico. Evidentemente, lo que se exige en este programa es lo que está predicando la doctrina Una sola salud: transparencia, intercambio y desarrollo. Sin duda alguna, esto contribuirá a la lucha contra la COVID-19. Y ya termino. Por la parte que nos ocupa, vean ustedes aquí algún aporte de las ciencias veterinarias a la lucha en prevención y conocimiento del origen de este virus que tanto nos preocupa, y que 3 de los cuales que están en esta diapositiva forman parte de esa comisión internacional de 10 científicos, son 3 al menos, internacionales por parte de la Organización Mundial de la Salud, que están en estos momentos investigando en China. Fabian Lender fue el que describió en la epidemia de ébola de 2013 en Guinea el caso índice, estableciendo el contagio de un niño de 2 años en una aldea Meliandú, su contagio a partir de un murciélago insectívoro. Marion Koopman forma parte del Consejo Asesor para la Unión Europea de científicos, es viróloga, licenciada y doctora en veterinaria por la Facultad de Veterinaria, por la Escuela Veterinaria de Utrecht, y forma parte del Centro Médico de Erasmus en Rotterdam. Y el tercero es un vietnamita, Hung Nguyen,
es realmente la prueba de manifiesto. Su especialidad es sanidad animal, pero entroncada con sanidad ambiental. Y evidentemente hay que hacer referencia a Lothar Bieler, virólogo, presidente del Instituto Robert Koch de Alemania, quien ha llevado toda la gestión de la pandemia durante todo este proceso. Albert Bourla, que ha salido a los medios de comunicación porque es el CEO de Pfizer, es veterinario de origen griego. Y permítanme, para terminar, hacer referencia a una colega joven, pero con un futuro muy brillante, licenciada en veterinaria por la Facultad de Veterinaria de León en 2002, Carmele Llano Sánchez, Premio Mundial de la Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad, porque eso es, señores, One Health. La colaboración es necesaria. Esa es una pequeña muestra destacada de la colaboración internacional veterinaria en esta pandemia y en una sola salud. Muchas gracias.